Señores, buenas noches, soy Federico Galeano, bienvenidos a Líderes. Si la pandemia ha tenido un efecto o un impacto relativamente menor del que pudo haber tenido nuestra economía, es gracias al campo. La pregunta es, ¿será el campo la locomotora que empuje el rebote económico el año 2021? Se lo vamos a preguntar al ingeniero Héctor Cristaldo, el líder invitado del programa de esta noche, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Con él también vamos a hablar acerca de temas polémicos como el Acuerdo de Escazú y el convenio recientemente firmado entre el gobierno y los campesinos manifestantes. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes: Banco GNB Paraguay, Aseguradora Yacyretá, Ahora Somos Más, Dermagloss para que tu piel muestre lo mejor de vos, Mega Labs, comprometidos con la excelencia, y Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el ingeniero Héctor Cristaldo, aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Pro. Aseguradora Yacyretá y General Seguro se fusionan y ahora somos más. Somos más los paraguayos que sí creemos, los que acompañamos tu crecimiento, los que estamos acá junto a vos trabajando en equipo. Ahora somos más los que siempre estamos cuando menos lo esperás y más lo necesitas. Dos empresas paraguayas, dos fuerzas nacionales que ahora son una. Aseguradora Yacyretá. Ahora somos más. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclín e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciruelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciruelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con Finartrit Advance, nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Este es un anuncio que puede cambiarte la vida. ¿Estás viviendo o solamente estás despierto? Es tiempo de que vivamos más. Vivamos más el presente. El pasado ya pasó y el futuro depende del hoy. Vivamos más el trabajo, las ganas de ser cada día mejor. Vivamos más conectados, llamemos a saludar y subamos nuestras selfies con el mejor filtro. Ser auténticamente felices. Despertate, vivamos más. Ya estamos en compañía del presidente de la Unión de Gremios de la Producción, ingeniero Héctor Cristaldo. Ingeniero, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Buenas noches para vos, para la audiencia, un gusto compartir con ustedes. Gracias, ingeniero. Usted está en su casa, en el canal de la producción. Sí, muchas gracias. Ingeniero, ¿es exagerado decir que este año 2020 el campo ha salvado nuestra economía? El campo es uno de los motores fundamentales de la economía paraguaya. Mal que le pese a alguna gente, el campo es el mayor potencial junto con las hidroeléctricas que tiene el país y con su gente. Es
la base del desarrollo del Paraguay se sustenta en su potencial de productor de alimentos para el mundo y para nosotros mismos. Eso genera toda una cadena de comercio, servicios, agroindustria y productores. Y esa cadena comienza en la chacra, pasa por cada uno de los eslabones, ya sea comerciales, de distribución, de acopio, y termina en la mesa del consumidor, los productos que genera el campo. Esa es la realidad, y Paraguay es muy simple definir por qué, ese peso específico del campo. Porque en Paraguay un año de buena cosecha es un buen año económico y un año de mala cosecha es un mal año económico, como lo vimos en el 2019, donde tuvimos crecimiento cero por el impacto que tuvo la mala cosecha. Ok. Ingeniero, si uno mira los números de la economía paraguaya, dividida en 3 sectores económicos básicos, a los cuales le sumamos un cuarto sector, que es el sector impuestos, básicamente, según Banco Central del Paraguay, el 50% de la economía es sector terciario o servicios y comercio. El 30% de la economía es sector secundario, que es industria, más construcciones y energía. Y el 20% de la economía es sector campo. Sin embargo, usted me acaba de decir algo que repetimos con frecuencia. El principal motor de la economía paraguaya es el campo. Significa, ingeniero, que si se apagase ese 20%, no solamente un 20% de la economía se apagaría, porque como usted dice, el campo tracciona ese sector de la construcción, el sector de la industria, el comercio y los servicios. Y es la cadena, como es la cadena. El campo, si vamos a mirarlo solamente aislado de los efectos que genera en todos los otros segmentos, cierto, ya sea de comercio o de servicio o de industria, correcto, es ese 20% que se habla. Pero ¿cuánto ese 20% impacta en los otros? En los otros, porque cuando vamos a servicio, son casi más de 1 millón de viajes a Asunción, Ciudad del Este, en una buena cosecha. Y en una mala cosecha son 500.000 viajes. ¿Cuánto en combustible? ¿Cuánto en gomería? ¿Cuánto en repuesto a menos por esa merma en viaje, por una merma en la producción? Entonces, ¿cuántos litros menos de gasoil se vendieron? Exacto. Entonces, es toda una cadena donde si le damos el abordaje agroindustrial y de servicios, porque hay venta de máquinas, hay venta de repuestos, el mismo productor compra muebles, compra electrodomésticos, y cuando tiene plata compra y cuando le va mal no compra. Entonces dinamiza otras actividades y tiene su impacto en esa movilidad que genera en la economía. Por eso que el año de mala cosecha es un mal año para toda la economía. Y si sumamos todos los sectores secundarios y terciarios relacionados al campo, vamos a tener más de un 63% de toda la actividad económica en Paraguay. Que es traccionada por el campo. Sí, si no hay producción, no hay movimiento. Sencillo. Correcto, correcto. Ingeniero, quiero hablar con usted justamente sobre la realidad que vive el campo hoy, después de un año 2019, que fue un año de caída. Pero antes, ingeniero, permítame hacer algunas preguntas para conocer más acerca del gremio que usted preside. ¿Qué es la Unión de Gremios de la Producción? La Unión de Gremios de la Producción es una asociación de gremios. Los socios son gremios, no son ni empresas ni personas. Son gremios relacionados a la cadena agroproductiva y agroindustrial. Están sectores relacionados al productor, como la Coordinadora Agrícola del Paraguay, que es mi gremio de base, la Federación de Cooperativas de Producción, la Asociación de Productores de Soja, la Asociación de Productores de Semillas, la Asociación de Sociedad Nacional de Agricultura, está la Federación Paraguaya de Madereros, que ya está en la agroindustria, correcto. Lo mismo la Cámara Paraguaya de la Carne, la Asociación Rural del Paraguay, que es de productores, está
¿Capeco? La Capeco, la Cámara de Exportadores, está el Centro de Producción de Azúcar y Alcohol, es decir, una amplia gama. Están los proveedores de insumos como la CAFIF y la Capasagro, una amplia gama de actores relacionados a la actividad agropecuaria, ya sea directamente en el sector primario, que es el productor, los que están en los comercios y servicios y los que están en la agroindustria. Las cooperativas también son grandes polos industriales. Entonces, toda esa cadena, en algún momento en el año 2006 decidimos ir sumando esfuerzos y crear un gremio que aglutine y represente a toda la cadena agropecuaria y forestal y agroindustrial. Y el año que viene están cumpliendo 15 años. Sí. Para trabajar en la defensa de los genuinos intereses de los asociados de nuestros gremios. Y sobre todo enfocarnos en un proceso de desarrollo sostenible del Paraguay. Porque el Paraguay, su desarrollo se apalanca y su crecimiento económico se apalanca en el campo. Correcto. Y tenemos que hacer de la mejor manera ese proceso, tratando de cometer la menor cantidad de errores y hacer un proceso que le dé sostenibilidad en el tiempo y una mejor calidad de vida a nuestra gente. Quiere decir, ingeniero, usted dijo recién, uno de los gremios que integra la Unión de Gremios de la Producción y que es su gremio base, es la Coordinadora Agrícola del Paraguay. Sí. ¿Significa entonces que la UGP no es un gremio de gremios elitista? No, la UGP es un gremio de gremios que están relacionados al campo, o a la cadena agroindustrial, o a la cadena de servicios enfocado en el campo. Nosotros en la Coordinadora Agrícola tenemos socios que tienen media hectárea y socios que tienen más de 1000 hectáreas. Tenemos diferentes categorías, es decir, todos somos iguales, pero el tamaño de la explotación no significa una diferencia en el trato entre nosotros. Perfectísimo, perfectísimo. ¿Cómo está en este año de pandemia el campo? El campo complicado porque veníamos de un año malo, donde se tuvo que renegociar deudas, refinanciar. Se consiguió sembrar bien hace un año, se dieron las condiciones, se tuvo una buena cosecha. Eso ayudó porque estaríamos peor si hubiésemos tenido una mala cosecha. Tanto en soja como en maíz, en sésamo la cosecha fue muy buena este 2020. Okay. Trigo tuvo algunos impactos de la helada, pero tampoco es una mala cosecha, una cosecha intermedia, digamos. Y sí, la incertidumbre que generó esta pandemia de la cuarentena por un lado, las restricciones para el relacionamiento. El campo tiene su ventaja, no paró, casi se desaceleró un poco en las actividades, pero no paró. Tenemos la ventaja que trabajamos al aire libre y no hay aglomeración. Pero ir a la ciudad para buscar algún repuesto, para ir a buscar algún insumo, siempre es una preocupación. Claro. Y la incertidumbre que generó esta pandemia hubo un parate fuerte, digamos, los 2 o 3 primeros meses, y ahora las cosas están retomando su ritmo. Lastimosamente, el invierno normalmente en Paraguay es seco, no hay problema eso, pero en septiembre vuelven las lluvias. Este año hubo un retraso y eso demoró el arranque de la siembra y obliga a reprogramar todo lo planificado para esta campaña. Están llegando las lluvias como estaba previsto en la perspectiva para la segunda quincena de octubre, y eso permitió arrancar ahora con mayor dinamismo, porque septiembre, que es un mes que normalmente se siembra 1.300.000 hectáreas, correcto, no se llegó a sembrar 300.000 hectáreas. Solamente en el sur había caído algunas lluvias y eso permitió que el sur avance un poco más en la siembra que la zona central y norte de la región oriental. Ahora está en plena actividad eso. Retrasado. Retrasado en el calendario, pero dentro del rango de época de siembra razonable todavía. Entonces va a depender de la regularidad con que lleguen las lluvias y la frecuencia con que caigan esas lluvias y los volúmenes
para poder tener una producción buena. No estamos haciendo ningún ajuste a la baja ni nada por el atraso. Hasta que se termine de sembrar, ahí vamos a ver en qué condiciones estamos arrancando y cómo se comporta el tiempo de ahí para adelante. Correcto. Ingeniero, la pandemia no afectó cosecha 2020 ni tampoco va a afectar siembra 2020-2021. La pandemia como tal no, la cosecha terminó justo con el inicio de la cuarentena, entonces no complicó el traslado de chacra a silo, los fletes, sí hubo un poco de complicaciones y hasta que se ayornó la gente de los silos de origen a los puertos y toda esa mecánica que no paró, pero se complicó. En la comercialización, y a eso hay que sumarle la bajante del río que complicó y sigue complicando el flujo de salida, tal es así que teniendo más producción que el año pasado, recién a partir de junio, julio, empezaron a equilibrarse los volúmenes de exportación en relación al año pasado y ahora estamos por encima de lo que se había exportado. Ahora para la siembra tampoco en la pandemia la dificultad, era más la falta de humedad en los suelos, que con las lluvias que están llegando se está empezando a mover y esperemos terminar en tiempo y forma todavía la siembra y tener una buena cosecha, porque va a ser importante para el desempeño de la economía del año 2021 que Paraguay tenga una buena cosecha. El rubro que está más afectado con ese atraso es el sésamo, que su temporada de siembra tiene una ventana más estrecha que la de soja o de maíz, que tienen rango más amplio para sembrar en condiciones buenas todavía. Correcto. Ingeniero, los dos principales rubros agrícolas del país son soja y maíz. En toneladas, ¿qué porcentaje de la producción es soja y qué porcentaje es maíz? Y soja en la agricultura mecanizada son 3.600.000 hectáreas. ¿3 millones? 600.000 hectáreas. Y el maíz llega entre 850 y 900.000 hectáreas, después viene el trigo con 450 a 500.000 hectáreas. Si vos pones en perspectiva, en el año 91 los 5 rubros de grano, soja, maíz, trigo, arroz, 4, y girasol, vos tenías 2 millones de toneladas de producción, 91. Año 91, sí, sumando los 4 principales rubros, llegábamos a 2 millones de toneladas. 1.300.000 era soja. Hoy, esos 4 rubros, en la cosecha 2018, que fue un año normal, digamos, sí, eso está por las 16 millones de toneladas. Te muestra el salto en productividad debido a la capacitación y actualización permanente en el conocimiento por parte del productor, las inversiones en tecnología y el trabajo de manejo sostenible de los suelos a través de la siembra directa que lleva más de 30 años en Paraguay. Eso hizo un salto impresionante en la productividad y los volúmenes de producción, y el otro elemento que potenció el crecimiento de la agricultura paraguaya es el ingreso de la biotecnología a partir de 2004. Entonces son dos herramientas, el manejo del suelo y el mejoramiento genético a través de la biotecnología, que potenciaron ese aumento tanto en productividad como en volumen total para tener ese nivel de producción. Y el arroz, que pegó, fue el que más creció, de 30.000 toneladas que teníamos en 91, ahora estamos por 1 millón de toneladas. De 30.000 a 1 millón de toneladas producidas en una cosecha. En 29 años. Sí. Entonces, el arroz tiene mucho potencial todavía, tanto en la región oriental como en el Chaco. Y creemos que Paraguay se está, junto con el Mercosur, los 4 países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, somos el lugar del mundo donde hay potencial para cubrir el aumento de demanda de alimentos que va a tener el mundo por el aumento de la población. Correcto. Por eso el desafío es seguir trabajando de manera sostenible y
actualizando permanentemente el conocimiento, la tecnología y la productividad. Ingeniero, ese salto de 2 millones de toneladas al año, sumando los principales 4 rubros a 16, ¿no se da sobre la misma cantidad de superficie? No, pero la superficie creció 2 veces y media y la producción creció 8 veces. Correcto. Así que hay un incremento de Entonces, productividad de rinde. enorme por el manejo, por la aplicación de la tecnología y por el mejoramiento genético y el esfuerzo y la inversión de los productores. Y también eso generó toda una inversión en logística. Vos mirás 20, 25 años atrás y los camiones formaban fila para ir a Paranaguá. Hoy, después de mucho, de 10 años, Brasil empezó a llevó como 600, 700 mil toneladas ahora este año por el tema de China, para reponer lo que ellos vendieron. Pero normalmente el 90 y pico % de la producción sale por río. Ok. Paraguay tiene la tercera flota de barcaza a nivel mundial, detrás de China y Estados Unidos estamos. Es decir, si estamos en un campeonato del mundo, somos los terceros en barcaza y la navegabilidad fluvial. Entonces Paraguay tuvo un crecimiento, infraestructura en puertos, infraestructura en almacenaje. Entonces hay un volumen de inversión enorme que dinamizó. Y si vos mirás la inversión en el campo y pasan las 60 mil millones de dólares, es decir, Itaipú, 60 mil millones de dólares hay invertido en campo. En cambio, Itaipú, ¿cuánto costó? Hay 4 Itaipú por lo menos. O mínimo 3. Sí. Entonces, son las cosas que muchas veces nosotros desvalorizamos en la discusión populista y politiquera. Y queremos degradar el esfuerzo que los paraguayos, con mucho sacrificio, hemos construido. Ingeniero, este aumento importante de competitividad del sector agronegocios en el país, 1991-2020, ¿cómo nos ubica si usted compara la competitividad de los agronegocios en Paraguay con un grande como Brasil, por ejemplo, o como Argentina? Nosotros no tenemos nada que envidiarle ni a Brasil, ni a Argentina, ni a Estados Unidos en el tema de tecnología, conocimiento y eficiencia. Sí, estamos ahí. Estamos ahí. Sí. Lo que sí tenemos es mucha burocracia, mucho trámite y muchas trabas que a veces ni siquiera es plata, pero es tiempo y eso nos saca competitividad. Uno de los puntos que nosotros habíamos planteado de 4 puntos para el tema de la reactivación post-pandemia es desburocratizar y simplificar procesos y trámites. Porque no puede ser que un certificado catastral tarde meses. Eso demora las hipotecas, demora una partición, demora una transferencia. Un préstamo. O un préstamo, para un préstamo hipotecario. Y no hablo solo en el campo, para los edificios que tienen que sacar una financiación para un departamento, meses para conseguir un certificado catastral. Entonces, esos son los frenos y pesos en exceso de la burocracia en la dinámica de la economía. Correcto, correcto. Ingeniero, entre la campaña 2018-2019, que fue el año donde tuvimos un problema del campo y eso generó una caída de la economía, y la última campaña, que es la 2019-2020, ¿no ha habido modificación en superficie sembrada? Hubo un poco, pero son 200, 300 mil hectáreas más en 2 años. Exactamente. Ahora, lo que sí hubo es una gran variación en términos de toneladas producidas. Sí. Soja, por ejemplo. Toneladas de la campaña del año pasado versus esta. ¿Cuál es la diferencia? Haciendo números grandes, 8 millones de toneladas, ponerle el 2019, okay. Y 2020, 10 millones, casi 700 mil toneladas. 10.700.000 este año. Sí. Estamos hablando de casi 3 millones de toneladas más que el año 2019. Dividí por 27,
3 millones y te va a dar cuántos viajes más de camión. ¿Cómo se hace ese cálculo? ¿27? 7 toneladas por camión. 7 toneladas. 27. 27 toneladas transporta. 3 millones de toneladas dividido 27. ¿Cuántos camiones te dan? 10.000 o 100.000, no sé. ¿Cuánto dinamiza más la economía estos 3 millones de toneladas? ¿Cuánto más fractura un fletero teniendo esa cantidad de viajes adicionales que no tuvo el año anterior? Exacto. ¿Cuánto más factura el que vende combustible? ¿Cuánto más factura el que vende repuesto? Correcto. El que vende chipa. Eso es lo que no se visualiza o no sabemos mostrar también. Pero ese es el efecto multiplicador del volumen de producción del campo para venir a la ciudad. Y en esta pandemia no faltó alimento. La logística funcionó y la gente pudo hacer cuarentena estricta casi 60 días sin que falte nada. Es decir, el campo no paró. Ingeniero, y estos casi 3 millones, 2.700.000 toneladas de más que se pudo cosechar este año en comparación con 2019, ¿se debe 100% al problema climático del año 2018? La falta de lluvia. La falta de lluvia en un momento crítico del desarrollo de la planta hizo que cayera la producción. Pero si tomás ese periodo de 2019 de seca, tomás el periodo que la planta estuvo en el campo, llovió más que en el 2019-2020, pero en manera errática y en momentos que no hacía falta llovió o cayó 100 milímetros en un día y después no llovió más. Hasta el 5 de diciembre del 2018 había humedad en el suelo, después empezó. Y para fin de año, vos mirabas el perfil del suelo en la foto satelital y era seco. Y era el momento crítico, por eso fue el impacto tan fuerte. La falta de agua. Sí, en ese momento que la planta está con flores o cargando los granos en la vaina. Correcto, correcto. ¿Corremos ese riesgo para la siembra 2020-2021? Todos los años hay ese riesgo. El productor sabe que tiene ese riesgo. Por eso tiene su sistema de manejo agronómico que le permite escalonar, tratando de atomizar ese riesgo y manejando con variedades de diferentes ciclos. Este año vamos a estar más comprimidos, pero tenemos nuestra mercadería a la intemperie y ese es el riesgo de la agricultura, que mucha gente cree que no es como tener en un depósito y con seguro guardada la mercadería. Estamos a la intemperie, dependemos del tiempo, de la lluvia, que no venga tormenta, que no venga granizada, que no venga helada, pero son contingencias que estamos acostumbrados a manejar lo mismo que las oscilaciones de precios. En el 2015 tuvimos una caída de 40% del precio y la gente tuvo que reprogramarse todo y reeducarse financieramente. Cierto, cierto. Y dígame, este año, ¿qué tal estuvieron los precios? El precio este año no fue, para la cosecha pasada, no fue lo que se esperaba. Estuvo por debajo de la expectativa. ¿En cuánto estuvo? Se esperaba por lo menos poder vender de chacra a silo alrededor de 300 o por encima de $300 la tonelada para el productor. Y se vendió en 270, 280, 260, dependiendo en qué momento uno vendió. Ahora el precio sí está bien. Está por encima de los $300. Ojalá se mantenga. De chacra a silo. Sí, ojalá se mantenga y tengamos buena producción. Eso nos va a dar un oxígeno importante porque al final el oxígeno financiero da la soja. El maíz apoya algo y el trigo es más para cubrir el suelo y si uno empata ya está contento. El trigo no es para tener holgura financiera en general, pero ayuda en las rotaciones para el manejo del suelo y eso permite tener esas productividades después en soja. Correcto. Si yo veo a través de las noticias que la cotización de la tonelada de la soja en Chicago está a $360 la tonelada, ¿cuánto de eso es chacra? Y sacarle entre 40 y $50 depende de la ubicación para abajo. Eso es lo que recibe el productor. El famoso premio que se le llama, pero es un descuento. El precio de Chicago no te pagan. Es un mecanismo para establecer un precio con cierta previsibilidad y que permite las ventas anticipadas. Hoy sin plantar puedo estar vendiendo ya.
si yo tomo el mes base, que es mayo, Ok. el precio de mayo, menos el premio que me establecen de acuerdo a los costos para salir a ultramar, entonces es Chicago menos 50 para hacer números redondos o Chicago menos 40, ahí oscila. Y Y eso entonces quiere decir, me dijiste qué precio, 360. 360, y bueno, menos 50 sería 310, menos 40 sería 320 para el productor. Y eso se puede cerrar hoy, se hace el compromiso en un volumen X y a entregar en febrero, y en febrero cuando se entrega todo, ahí se cierra y se formaliza. ¿Y el acopiador a cuánto vende? ¿A 360? No, él también tiene su descuento para salir. Probablemente su premio sería 22, 30 menos. Eso depende de su logística. Ok. Premio se llama ese descuento que Ese hay que hacer a menos. partir del precio de de Chicago. Chicago empezar a descontar. Y ahora está complicado porque las barcazas no salen con 100% de carga. Salen con 40, 50 o 60% de carga por el nivel del río. Entonces, los sobrecostos se complicaron. La gente que salía por el Paraná Sí. tuvo que pagar flete terrestre para venir hacia el río Paraguay para embarcar. Entonces todo eso fue una complicación este año y sigue siendo. Sigue todavía. siendo. Y también las importaciones están complicadas. Exactamente. Exactamente, por la bajante del río. El año que viene, 2021, vamos a sembrar aproximadamente soja 3.600.000, tal vez un poco más. Sí, yo creo que 3 millones, es decir, la superficie mínimo se mantiene con una tendencia a una leve suba, como de todos los años, un crecimiento vegetativo Ok. de 1%. Si no hay ninguna contingencia grave, ¿cuál sería la productividad por hectárea y cuál sería la producción total en toneladas para comparar con este 2020? Y estimamos nosotros como prudentes, si es un año normal, 3.000 kilos por hectárea de promedio nacional, que anda siempre 2.900, 3.000, 3.000 y algo. Nunca pasamos de eso como promedio nacional. Eso es promedio. Promedio nacional. 2.900, 3.000 Kilos por hectárea. kilos por Y hectárea. eso da más o menos 10 millones, 800.000 toneladas. 10 millones, entre 10 millones 500 y 10 millones y 11 millones, ponerle que puede estar, si viene excepcional, podemos llegar a 11, si viene normal 10 y medio y si viene mal por debajo de 10. Pero arriba de 10 ya es un buen volumen para considerar como un año normal. Correcto. Ahora, quiere decir esto que me está diciendo, ingeniero, que para que yo gane el año que viene con respecto a este año, yo ganaría por mejor precio, no por más producción, porque estaría un buen año de producción, ya fue 2020. Y si el año que viene vuelvo a producir nuevamente 10.800.000, en volumen ya no gano, con respecto, comparándome con 2020. ¿Podría ganar en precio? En ventas totales como país, sí, así como decir. A nivel productor está también el tema de los costos, que le puede mejorar un poco el margen o no, dependiendo de si hubo más ataque de plaga o enfermedades que otros años. Eso Cierto, también juega. Cierto. Y eso el clima define. Sobre todo el ataque de roya, que es una enfermedad, un hongo que ataca la soja, que requiere de más o menos pulverizaciones, depende de la agresividad de ese año. Correcto. Ingeniero, explíqueme, ¿quiénes constituyen la cadena de producción de la soja? Esto empieza en el productor. El productor, el que está en la chacra, Exacto. hay el proveedor de insumos, es decir, que le provee fertilizantes, el que le provee fungicida, insecticida, herbicida, el que le provee de repuestos, el que le provee de maquinarias, y después están los compradores de la producción, que puede ser cooperativas, silos nacionales o multinacionales, los acopiadores. Correcto. Y ese es el exportador. Claro. Después están el productor generalmente tiene su servicio, su propio camión o alquila para llevar de chacra a silo. Y de silo de origen a puerto ya son todos fleteros, o de cooperativa a puerto ya es toda la cadena de servicios de transporte. En los puertos hay técnicos para recibir, para despachar. En los silos también hay técnicos
hay técnicos que prestan servicio de asesoramiento en las chacras de los proveedores de insumos, van a prestar servicio, hay mecánicos, es decir, todo un montón de gente que está empleo rural no agrícola directo, no es, porque si se toma solo la chacra es un número y si se toma toda la logística que rodea eso, es un montón de gente que está trabajando dependiendo de esa actividad. Correcto. Si yo miro el ranking de exportadores del Paraguay y directamente me voy a mirar soja, no aparecen allí los productores, lo que aparecen son los exportadores, ¿verdad? Y aparece ADM, Luis Dreyfus, Cargill, COFCO y el volumen de exportación. Entonces solemos decir, posiblemente de manera errónea, corríjame usted, que son los dueños del negocio. No tienen un metro de tierra, aparte del silo, pero de tierra cultivada no tienen un metro, ellos no plantan. Esa es la gran confusión acá de los opinólogos de Asunción, que creen que Cargill tiene miles de hectáreas de cultivo. Cargill no planta ni en plantera acá en Paraguay. Sí compra bastante y es uno de los primeros, y está entre los primeros aportantes al fisco. Sí. Todas esas empresas que vos citaste están entre los 500 mayores contribuyentes. Las cooperativas Exacto. están dentro de los mayores 500 contribuyentes. Pero se decía que el campo no aporta porque esa gente, esas empresas pagan impuestos a la renta comercial y de servicio, el famoso IRASIS. Y se focalizaba como aporte del campo únicamente el IRAGRO, que es lo que paga el productor. Pero esas empresas no hubiesen existido sin el productor, ni ese aporte. Lo mismo, Colonia Unida está entre los 100 primeros contribuyentes, pero no existiría si no era por sus 3.000 socios que plantan. Pero lo que aporta Colonia Unida no se computa como aporte del campo y es una falacia. Correcto. Entonces ahí viene lo que decía mi profesor de estadística, cuando definía estadística, el arte de torturar los números hasta que diga lo que vos querés. Y ahí es donde viene todo el mito de que el campo no aporta. Hoy Hacienda, después de mucho, publica la carga tributaria y el campo está con 20.7% de carga tributaria, inclusive más que algunos otros sectores. Entonces hay un mito que se repite como loro de una información de hace 30 años. Yo creo que es más, ingeniero. No, 27 es el total. Ah, eso sí, 20.7 dijo usted. 20.7 es solo tomando... productores. Sin tomar el tema de cargas sociales. Cargándole eso da 27. Solamente el aporte tributario, la carga tributaria, es 20.7 sobre el sector. Correcto. Acaba de terminar una reforma donde se equipara todo, desaparece el IRASI, desaparece el IRAGRO. Entonces, esa diferencia no tiene, pero se repite un número de hace 30 años. Correcto. Que no existe más. Se quedaron congelados en el tiempo en su diagnóstico. Correcto. Ingeniero, le quiero pedir dos números, y así usted me ayuda a ir comprendiendo este apasionante mundo del campo. Los dos números son los siguientes. Primero, volumen total de la exportación de soja en millones de dólares al año, Paraguay. Y está por los 3.000 y algo, entre 3.000 y 4.000 dependiendo de los volúmenes de producción, soja y derivados. Eso incluye en sus diferentes estados, lo que se exporta ya como aceite, lo que se exporta en grano, en sus diferentes estados. Sí. Correcto. Paraguay tiene capacidad de procesar el 50% de su producción. Capacidad instalada, sí. La CAPRO. Sí, que son inversiones fuertes que se hicieron y que se dinamizó ese tipo de inversión a partir que Paraguay pasó las 6 millones de toneladas de producción. Porque antes no había volumen para ese tipo de fábrica. Pero nuestro valor agregado real tiene que ser transformar esa harina de soja en balanceado, que se transforme en proteína animal, ya sea pollo, ya sea cerdo, ya sea leche y derivados o carne. Para exportación. Para exportación. Ahí le vamos a dar valor agregado real, que exportar solo el espeler.
¿Y qué estamos esperando? Y el aceite refinado. Y son procesos que están en marcha. Es una reconversión también del productor agrícola en un granjero o del campesino en granjero para que produzca cerdo, produzca ave o produzca leche. Con la cadena de balanceado que ya en el 2000 nos habían señalado los japoneses en su estudio, que ese era un potencial, una cadena de mucho potencial en Paraguay. Hay 5 cooperativas que hicieron una sociedad que están promoviendo la cría y el engorde de cerdo en Alto Paraná. Todavía está faltando el frigorífico. La cadena del trigo es otra. Paraguay era 100% importador. El principal molino estaba acá en Sajonia para recibir las barcazas que llegaban de Argentina. Molinos harineros del Paraguay. Ese hoy está cerrado. Hay 22 molinos en Campo 9. La cadena se mudó allá. Es otra dinámica. Y ya están los productos ya más elaborados, fideo, harina, un montón de panificados, un montón de dinámica de valor agregado y de producto más elaborado para llegar a la mesa. Los yogur, nosotros importábamos leche en polvo, leche nido famoso. Ahora estamos exportando leche en polvo, tanto del Chaco como de Campo 9. Entonces son los cambios que muchas veces no se perciben, pero que se están dando silenciosamente en el campo y en la economía paraguaya, y dando valor agregado a nuestros productos. Correcto. Se dice, ingeniero, que el motor del agro se está apagando. Se refiere al boom de los commodities de principio de los 2005 hasta el 2015 más o menos. ¿A cuánto llegó? ¿A $600? Llegó a estar a $600. A $600. Pero con estos procesos que usted está señalando, ¿estaríamos reactivando de alguna manera? Son transformaciones que se tienen que hacer. No se puede seguir haciendo lo mismo eternamente. Tenemos que ver. Pero hay una cosa que no va a cambiar. El mundo, somos 7.800 millones de habitantes. Esa gente necesita comida. ¿Quién tiene el potencial para producir? Los países del Mercosur, Paraguay incluido. Cierto. Entonces, va a haber esa demanda. Nosotros tenemos que saber ayornarnos, identificar eso y enfocarnos a abastecer, y vamos a poder, si somos eficientes, poder competir en el mundo y salir a vender y ingresar los dólares que el país necesita. Correcto. Porque si nosotros no ingresamos los dólares, ¿con qué plata vamos a pagar el combustible que se usa por acá? Exactamente. Ingeniero, el segundo número que le quería pedir es el costo del productor. ¿El costo normalmente se establece por tonelada o por hectárea? El costo es por hectárea. Es por hectárea, y eso depende de lo que te rinda para estimar tu costo unitario por tonelada. Ok. Pero si yo gasto $650 por hectárea. ¿Ese es el costo promedio? Sí, 640, 650. 640, 650. Y si yo saco 4.000 kilos, mi costo medio, si saco 3.000 es otro, y si saco 2.000... es mucho más alto. Es mucho más alto. Entonces el punto de equilibrio es lo que tenemos que saber, y a partir de ahí qué margen tiene. Esa es la forma de planificar y de trabajar. Porque el resto es todo, y cada finca es un mundo aparte. Se trabajan con números promedios, pero el promedio también es engañoso muchas veces para tomar decisiones, porque vos podés tener la cabeza a 40 grados en el horno, el pie a 0 grados en la ladera, y te dicen vos estás en un promedio de 20 grados y te está cocinando por un lado y congelando por el otro. Pero tu promedio es 20. Mi profesor de estadística decía que la estadística es la ciencia según la cual si tu vecino tiene 2 autos y vos no tenés ninguno, en promedio los dos tienen uno. Por eso el promedio es un indicador para ciertos escenarios, pero no es absoluto. Correcto. Teniendo en cuenta esos números promedio, ¿a partir de cuántas hectáreas es rentable para el productor la soja? Y mira, esa es una gran discusión. Hay gente que te dice 100 hectáreas, pero el día a día te está mostrando otra cosa. Hoy
Nosotros después de 10 años, poniendo en perspectiva, el algodón desapareció a partir del 2008 más o menos, empezó a desaparecer del campo. En el 2008 había 60.000 hectáreas nomás ya. Ese pequeño productor fue migrando a producción de grano o a tambor o a granja. Ok. Hoy tenemos el 23% de la producción de soja en fincas de menos de 20 hectáreas. Itapúa tiene el 54% de su producción, de su área sembrada, que son casi 690.000 hectáreas. El 54% de eso son más de 340.000 hectáreas casi, que son fincas de menos de 20 hectáreas. Con dificultades, en los años buenos le va bien, en los años malos son los más afectados, pero están saliendo adelante. Menos de productores de menos... hasta 20 hectáreas. De hasta 20 hectáreas. Este año fue 785.000 hectáreas de la soja sembrada, de las 3.600.000 es en finca de menos de 20 hectáreas. De hasta 20 hectáreas. Hay 780.000 hectáreas. Entonces, vamos a ver ahora este año cuánto sale, porque tenemos mapeado y después con los estudios geosatelitales, geoespaciales, se identifica eso, si tiene el cultivo o no y en qué tipo de finca. Entonces, hay experiencia en San Pedro, Caguazú, y muy rica experiencia y muy importante. Hay productores que tienen 6 hectáreas de planta y le va bien. Tenemos la experiencia de un señor en Vaquería que él tiene 17 hectáreas. 10 hectáreas la alquilaba a su vecino y cobraba 1 millón de guaraníes por hectárea. Cobraba 10 millones de guaraníes al año. Las otras 7 hectáreas él producía su lechera, su huerta y alguna cosa de autoconsumo. En el 2015, cuando cayó 40% del precio, su inquilino le dijo, no te va a poder pagar, y se fue. Entró en el programa que nosotros tenemos, que se llama Programa de Integración Productiva, donde justamente los pequeños y los medianos y los grandes, todos juntos estamos trabajando para salir adelante. El primer año sacó 2.900 kilos por hectárea, facturó 3.000 y algo de dólares. El segundo año ya se fue arriba a 3.500 y ahora anda por los 3.700 su promedio y factura 7, 8.000 dólares, que antes él facturaba 10 millones en esa misma superficie. Correcto. Entonces, lo de la viabilidad o inviabilidad es muy relativo, está relacionado al conocimiento, a la aplicación de la tecnología y a la productividad. Correcto. Ingeniero, coménteme por favor el impacto en nuestro negocio, en nuestra producción y competitividad en los agronegocios de los brasileros. Nosotros tenemos, anoté aquí, 3.600.000 hectáreas donde sembramos y cosechamos soja y aproximadamente, redondeando, 10 millones al año de toneladas. ¿Cuántas de esas hectáreas son producción de los brasileros o brasiguayos? Y de esas 10 millones de toneladas, ¿qué porcentaje es de ellos? Mira, brasileños de los migrantes, y yo creo que la migración terminó en los 90, hace 30 años. Los originales, los pioneros, muchos ya no están. Están los hijos que vinieron con los papás, que después son brasileros, y los nietos ya son todos paraguayos. El censo del 2008 ya no da la cantidad de brasileños que dicen muchos de los que supuestamente hicieron los estudios sobre el tema. Ahora viene el censo nuevo, ahí vamos a ver, pero brasileños no creo que sea muy importante la cantidad de gente en hectárea, y tendrá su ponderación, pero no creo tampoco que ya sea muy significativo. Okay. Porque esas familias se fueron creciendo, se fueron casando los hijos, fueron muriendo los originales, se repartió
los que vinieron familia. Ahora habrá empresas que pueden ser, pero son empresas paraguayas, puede ser capital brasilero, eso hay también. Entonces, esa diversidad y ese mosaico es lo que hay que tratar de construir para tener ese número que vos estás diciendo. Okay. Pero no se está haciendo ese abordaje. El discurso es, los brasileños son dueños de todo, y eso es mentira. Ese es el discurso. Y no responde a una realidad. Eso era en los 70, 80 y hasta los 90 la migración. De los 90 la migración acabó. Ahora, de que hay capitales brasileños, hay. De que hay hijos de migrantes que vinieron de Brasil y están todavía acá arraigados, sí están. Y los nietos ya son todos paraguayos. Ahora, hay una discriminación y le llaman brasileño por el apellido o por la aportación de cara. Pero no son paraguayos. Y yo conozco muchos. Hay gente que hizo su servicio militar acá y la gente le llama brasileño. Correcto, correcto. Ingeniero, ¿es Argentina el principal comprador de la soja paraguaya? Es el principal destino. Es el principal destino. Vamos a ser precisos. Exactamente. Lo mismo que lo que figura en Nueva Palmira. Tampoco Uruguay es el destino final. ¿Es China? Y eso es lo que no podemos cuantificar. Porque nosotros se nos corta, el nexo es Argentina y de ahí, ¿qué hace Argentina con eso? No tenemos cómo rastrear. Se puede, lo mismo Brasil está llevando 700 o 500 mil toneladas, que hace rato toda comunidad europea lleva eso. Brasil está llevando ahora de nuevo. ¿Pero por qué? Porque vendió toda su soja más caro a China, sí, y está reponiendo lo que necesita para su mercado interno con soja más barata paraguaya. Correcto. Entonces no sabemos si nuestra soja es la que se fue a China en pasamano o se quedó en Brasil y la de ellos se fue allá. Exactamente. Lo mismo puede pasar en Argentina. No podemos saber eso porque la trazabilidad llega hasta... Y hay también embarques que se hacen transbordo y van a destino final, que es lo que aparece normalmente en las estadísticas. Correcto. Ingeniero, a ustedes que son los protagonistas del campo paraguayo, ¿les preocupa un eventual colapso de la economía argentina? Y es preocupante que tus vecinos anden mal, tanto Argentina o Brasil, y Argentina es una economía muy complicada. Y sobre todo... ¿Podemos perder el mercado ahí? No sé si en el tema de exportación nos complicaría tanto como en el tema de importación y contrabando. Porque por Mercosur teóricamente no tendría que haber contrabando porque es arancel cero. Ok. Para traer o llevar. Lo que distorsiona todo el tipo de cambio. Con un peso a, no sé, a 50 o a 30, no sé qué está ya ahora. Cierto. Y entonces es todo muy barato. El 60% de la población paraguaya, según algunos estudios, viven en frontera. Viven en frontera. Las ciudades principales están en frontera, entonces esa ósmosis fronteriza, motivada por la diferencia en el tipo de cambio, es lo que genera esa competencia desleal y ese contrabando, que técnicamente no tendría que ser contrabando. Okay. Porque no están eludiendo aranceles, pero sí están eludiendo otro tipo de normativa. Y así mismo. O entra bajo el puente. Correctísimo. Ingeniero, yo tengo que hacer una pausa y al regresar de la pausa quiero que me dé su opinión sobre dos temas. Este acuerdo de Escazú, por un lado, y por otro lado el convenio firmado la semana pasada, Poder Ejecutivo, Congreso con los campesinos. Por favor, si me da su opinión al regreso de la pausa. Sin problema. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el ingeniero Héctor Cristaldo. Regresamos con el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de Producción. Ingeniero, su opinión sobre este acuerdo de Escazú y la especulación sobre si se va a ratificar o no aquí en Paraguay, y el acuerdo al cual llegaron campesinos con el Poder Ejecutivo y el Congreso, que ya está firmado. Bueno, el tema Escazú se firmó sin mucha discusión en Paraguay primero. Hablan de transparencia, pero se discutió poco.
Segundo, la preocupación principal que tenemos está enfocada en el principio precautorio, artículo 3 creo que es, donde se da la vieja dicotomía de el yo creo o el yo supongo versus el conocimiento científico. Entonces te pueden, sin base científica comprobada, te pueden paralizar una inversión, como ser una ruta, un puente o lo que sea, o un edificio o un emprendimiento. Te pueden paralizar una tecnología, como ser el 5G o algún avance tecnológico que suponen que puede causar un daño sin tener ninguna demostración científica, ninguna base científica. Y tercero es, te puede parar el comercio. Y ahí es donde nosotros tenemos como gran preocupación, porque sin tener ningún sustento científico puede decir, este producto puede causar tal cosa, y te bloquean o te rechazan cargas. Entonces esa interferencia sin base científica y en yo supongo versus el conocimiento científico es lo que vemos como peligroso. Como usted dice, puede parar inversiones. Puede parar inversiones, puede parar avance tecnológico y puede parar el comercio. Correcto. Convenio entre, la semana pasada, campesinos y gobierno. Y nos parece ese tipo de manifestante con gobierno, vamos a ser más precisos. Manifestante con gobierno, exactamente. Entonces, firmar convenios sobre la base de una presión, dos poderes del Estado, y inmiscuyéndose en áreas de un tercero inclusive, como es el punto 6, nos parece muy peligroso. Y no creemos que sea la metodología de trabajo para desarrollar sosteniblemente el Paraguay. No podemos convertir el país en una batalla entre barra brava o hinchada de un club contra el otro. ¿A usted le parece cuando dice peligroso que esto puede incentivar más invasiones a la propiedad privada? Puede, porque no se puede. Se está relativizando un documento emitido por el Estado paraguayo, que en este caso es el título de propiedad. Mañana puede ser el título de tu auto o puede ser tu cédula. Se está relativizando. Claro, porque tu título no prueba que vos sos el dueño. Tenés que ya que un juez certifique y después el Parlamento tiene que analizar si está bien. Entonces, ¿a dónde vamos? Eso es el Estado de Derecho. Correctísimo. Ingeniero, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Un gusto conversar con usted en el programa. Gracias, ingeniero. Señores, soy Federico Galeano y esto fue Líderes. Buenas noches.